ejercicio dice lo siguiente. Considere las moléculas de amoníaco, NH3, metano, CH4 y metanal, H2CO. Apartado A. Dibuje la estructura electrónica de Lewis de cada una de las tres moléculas. Apartado B. Discuta razonadamente la geometría molecular de las tres moléculas. Apartado C. Indique razonadamente la hibridación de los átomos de carbono. Apartado D. Justifique si las moléculas son polares o apolares. Vamos a resolver este ejercicio típico. Como podéis ver, además nos dan los números atómicos y, por primera vez en mucho tiempo, las electronegatividades en la escala de Pauling, que nos serán muy útiles para poder responder de forma correcta al apartado D. Vamos a comenzar con las estructuras de Lewis. En primer lugar, para poder hacer estas estructuras debo escribir la configuración electrónica de los elementos químicos que participan en las moléculas que nos han dado. Ahí tenéis la configuración electrónica del hidrógeno es 1s1, la del carbono 1s2, 2s2, 2p2, puesto que Z es igual a 6, y la del nitrógeno 1s2, 2s2, 2p3, puesto que Z es igual a 7. Nos falta también poner la del oxígeno, que es Z igual a 8, 1s2, 2s2 y 2p4. Ahí tenemos ya todas las configuraciones electrónicas. Una vez tenemos las configuraciones electrónicas, anotamos los electrones de valencia de cada uno de los átomos. Hidrógeno, 1 electrón de valencia, carbono, 4 electrones en la capa de valencia, nitrógeno, 5 electrones en la capa de valencia y oxígeno, 6 electrones en la capa de valencia. Ahora vamos a dar una pequeña definición de lo que es una estructura de Lewis. La estructura de Lewis es una representación que muestra los pares de electrones en guiones o puntos. Así podemos representar los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. Por otro lado, de forma general, las moléculas covalentes, como estas con las que vamos a trabajar, cumplen la regla del octeto, es decir, los átomos que las forman tienen tendencia a tener 8 electrones en su capa de valencia, aunque hay excepciones como el hidrógeno, que llena su capa de valencia con 2 electrones. Continuamos ahora ya, por fin, con las estructuras de Lewis. En el caso del amoníaco, el nitrógeno va a ser el átomo central, y como necesita compartir 3 electrones para completar su capa de valencia, lo hace con los 3 átomos de hidrógeno. Recordamos, el nitrógeno tiene 5 electrones en su capa de valencia, para llegar a 8 electrones necesita 3. Compartirá un electrón con cada hidrógeno, y así ambos completan su capa de valencia, ya que recuerdo que el hidrógeno completa su capa de valencia con solamente 2 electrones. Escribimos la estructura de Lewis definitiva, que es esa que tenéis ahí en pantalla. Continuamos ahora con el metano. En este caso el carbono es el átomo central, y como necesita compartir 4 electrones para completar su capa de valencia, lo hace con los átomos de hidrógeno. Recordamos que el carbono tiene 4 electrones en su capa de valencia. Como necesita llegar a 8, debe compartir, como podéis ver en la pantalla, 4 electrones con los 4 átomos de hidrógeno, es decir, 1 por cada átomo de hidrógeno. Y así, tanto el carbono como el hidrógeno completan sus capas de valencia, obteniendo ahí la estructura de Lewis definitiva, esa que tienes ahí en pantalla. Continuamos con la última estructura de Lewis, que es la del metanal. Ahí tenemos de nuevo, el átomo de carbono va a ser el átomo central. Esto siempre ocurre cuando estamos ante un compuesto basado en carbono, ¿vale? El oxígeno en este caso no puede ser el átomo central, mucho cuidado. Como el carbono necesita, de nuevo, al igual que antes, 4 electrones para completar su capa de valencia, en este caso va a compartir 2 con el oxígeno y los otros 2 con los hidrógenos. Recordamos que el oxígeno, al tener 6 electrones en su capa de valencia, necesita 2 electrones, por eso esos 2 electrones los comparte con el carbono. Ahí vamos a poner la estructura de Lewis y vais a comprobar cómo quedaría. Observad, el carbono con sus 4 electrones de valencia comparte 2 con el oxígeno y 1 con cada hidrógeno. Como podéis ver, todos completan su capa de valencia obteniendo la estructura de Lewis del metanal. Continuamos ahora con el apartado B. Discuta razonadamente la geometría molecular de las 3 moléculas. Para estudiar la geometría, vamos a utilizar la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia, que dice lo siguiente. Los pares de electrones de valencia alrededor de un átomo se repelen mutuamente y por lo tanto adoptan una disposición espacial que minimiza esta repulsión. Esto es obligatorio escribirlo el día del examen. Debemos justificar qué teoría vamos a emplear para poder describir cuál es la geometría molecular, o al menos predecirla. Vamos al caso del amoníaco.
Ahí tenemos su estructura de Lewis y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Debido a que hay 4 nubes electrónicas alrededor del átomo central, que es el nitrógeno, estas adoptan una disposición tetraédrica, disposición que minimiza la repulsión. Pero solo 3 de las nubes electrónicas del nitrógeno forman enlaces, por ello la geometría molecular es de pirámide trigonal. Recordamos que los pares no enlazantes no se utilizan para la geometría molecular. Y ahí tenéis un esquema del amoníaco con su geometría de pirámide trigonal. ¿Esto hay que escribirlo en el examen? Sí, hay que intentar hacer el dibujo para que el profesor vea que sabéis lo que es una pirámide trigonal y que habéis comprendido cuál es la geometría de la molécula de amoníaco. Continuamos ahora con la molécula de metano. Hacemos un razonamiento similar porque utilizamos la misma teoría de la repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. En este caso, el metano, según la teoría de esta repulsión, y dado que no hay pares solitarios, la disposición adoptada por los 4 pares de electrones sería tetraédrica, y por ello la geometría del metano pues es tetraédrica directamente. Y ahí tenéis el tetraedro perfectamente representado en este esquemita que os he puesto, que debéis poner en el examen. Lo vuelvo a decir porque hay mucha gente que me dice: Ángel, tengo que hacer un dibujito de la molécula. Hombre, pues sí, hay que hacerlo. Yo tampoco dibujaba muy bien, pero mira, me saqué la carrera. Vamos ahora con la molécula de metanal. Debido a que hay 3 nubes electrónicas alrededor del átomo central, estas adoptan una disposición triangular plana, disposición que minimiza la repulsión. Por ello, la geometría molecular es triangular plana y se forma, lógicamente, con un ángulo de 120 grados, tal como ese que tenéis ahí en pantalla. Continuamos ahora con el apartado C. Indique razonadamente la hibridación de los átomos de carbono. Para determinar la hibridación del átomo de carbono, tomaremos las estructuras de Lewis del apartado A. Ahí tenemos en primer lugar la molécula de metano. En este caso, al ser todos los enlaces del carbono sencillos, todos ellos se producen por solapamiento de los orbitales atómicos híbridos. Como no hay enlaces pi, la hibridación sabemos que debe ser sp3. Aún así vamos a dar una justificación mayor. Vamos a justificarlo con diagramas de cajas. Como se puede ver, el del orbital 2s va a promocionar un electrón al orbital 2p. Ahí lo tenéis. Ahora ya tenemos 4 orbitales con electrones desapareados, disponibles para formar 4 enlaces. Por otro lado, vamos a hibridar esos 4 orbitales atómicos. Hibridamos un orbital atómico S con 3 orbitales atómicos P. Por lo tanto, obtenemos orbitales híbridos sp3. ¿Cuántos? 4 en concreto. Esos orbitales híbridos sp3 tendrán disposición tetraédrica, cada uno con un electrón desapareado que le va a permitir formar los enlaces con los átomos de hidrógeno. Vais a verlo. Mirad, aquí está el esquema del tetraedro y ahí están los orbitales 1s del hidrógeno. Ahí ponemos los electrones para 2 de ellos y para los otros 2. Y ahí tendríamos la molécula de metano justificada mediante la teoría de la hibridación. Aunque en este ejercicio lo que nos piden es que indiquemos la hibridación, pero yo creo que es importante dar una explicación completa para que quede claro, o más o menos claro, lo que hemos hecho. Vamos a hacer lo mismo ahora con la molécula de metanal, puesto que el amoníaco no tiene carbono, obviamente. Entonces, en este caso, al tener un enlace doble, deducimos que el carbono posee un enlace pi. Por ello podemos decir que la hibridación debe ser sp2. Vamos, al igual que antes, a justificarlo. Lo vamos a hacer igual que antes con el diagrama de cajas. De nuevo, el carbono promociona un electrón desde el orbital 2s al orbital 2p. De nuevo tenemos ahí, como podéis ver, 4 electrones de valencia desapareados. ¿Qué va a ocurrir ahora? Atención, que aquí hay un pequeño cambio. Solo vamos a hibridar un orbital s con 2 orbitales p, quedando el otro orbital p reservado para formar el enlace pi. Ahí lo tenéis, como podéis ver. Hibridamos un orbital s con 2 orbitales p, obteniendo 3 orbitales híbridos sp2 y nos queda el orbital 2pz, que nos va a permitir formar el enlace pi, tal como vais a ver ahora. En primer lugar, colocamos ahí un átomo de carbono con sus 3 orbitales híbridos y el orbital pz. Colocamos los electrones que están desapareados y, a continuación, los átomos de hidrógeno con sus orbitales 1s. Y ahora colocamos el átomo de oxígeno.
Mirad, se ha formado un enlace carbono-oxígeno por solapamiento directo. ¿Lo veis? Justo está en el plano. Y ahora vamos a formar el enlace pi que se produce entre esos dos orbitales que no solapan, sino que interaccionan entre ellos. Eso nos permite afirmar que el enlace pi es más débil que el enlace sigma, ya que al no producirse el solapamiento directo es más fácil romperlo. Y de hecho, si habéis estudiado química orgánica, sabréis que los alquenos, que son los que tienen este tipo de enlace doble, son mucho más reactivos que los alcanos, que solo tienen enlace sigma. Y con esto terminamos de explicar esta interesantísima cuestión o este interesante apartado. Porque nos queda todavía otro. Vamos a poner. El apartado D nos dice lo siguiente. Justifique si las moléculas son apolares o polares. En cuanto a la polaridad, una molécula es apolar si la suma de sus momentos dipolares es cero. En caso contrario, pues será polar. Comenzamos con el amoníaco. Ahí tenéis la estructura de Lewis y la geometría que hemos obtenido anteriormente. Vamos a utilizarlas para ver si la molécula es polar o no. Observamos que como el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, va a atraer hacia sí más los electrones de los enlaces. Por eso le asignamos una densidad de carga negativa al nitrógeno y densidades de carga positiva a los hidrógenos. Es permitir determinar el sentido de los momentos dipolares, que como veis son, o su sentido es desde el hidrógeno al nitrógeno. Lógicamente podéis ver que en este caso al sumar vectorialmente los momentos dipolares, estos no se anulan. Por lo tanto, podemos decir que esta molécula es polar. Continuamos ahora con la molécula de metano. En este caso, ahí tenemos su geometría tetraédrica y, puesto que según la tabla de electronegatividades de Pauling que nos dan en el enunciado, el carbono es un poquito más electronegativo que el hidrógeno, en este caso este carbono tendría una densidad de carga negativa, mientras que los hidrógenos tendrían una densidad de carga positiva. En este caso, ahí tenéis los momentos dipolares, cómo van de los hidrógenos al carbono, y por la propia simetría de la molécula, al sumar vectorialmente estos 4 momentos dipolares que son iguales, estos se anulan. Por lo tanto, podemos decir que la molécula de metano es apolar. Vamos a terminar con el metanal. En este caso, ahí tenéis el momento dipolar, básicamente va desde el carbono hasta el oxígeno, por lo tanto, no se van a anular y vamos a ver que la molécula es polar. Podéis preguntarme, oye Ángel, ¿no has puesto los hidrógenos? Pues es verdad, no los he puesto. ¿Qué ocurre aquí? Pues le ocurre lo siguiente, que la diferencia de electronegatividad entre el carbono y el hidrógeno es muy pequeña, por lo tanto prácticamente no afecta al momento dipolar de la molécula, ya que manda o es mucho más potente ese momento dipolar que se produce entre el átomo de carbono y el átomo de oxígeno. Por eso no lo he escrito, aunque si lo ponéis tampoco estaría mal, pero habría que poner unas flechitas mucho más pequeñas que la que va del carbono al oxígeno. En este caso, y puesto que la suma de los momentos dipolares es claramente distinto de cero, podemos afirmar que la molécula de metanal es polar. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que si queréis seguir recibiendo más vídeos como este, podéis suscribiros al canal y activar la campanita. También os agradecería que le dejarais un like al vídeo, así me animaréis a seguir creando más contenido de este tipo. Y no dejéis de compartir estos vídeos con las personas que estén preparando estos exámenes. Seguro que les son de mucha utilidad. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en el siguiente vídeo.